Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos todos, bendiciones para su familia y qué alegría es estar llegando al final de este curso de la carta de su santidad el Papa Francisco, Fratelli Tutti. Vamos a poner en las manos del Señor esta octava enseñanza con la cual estamos concluyendo este llamado que nos está haciendo su santidad el Papa Francisco para que detengamos nuestro caminar en la vida diaria, en cualquier lugar donde nos encontremos, para socorrer al necesitado, para que seamos la voz de los que no hablan ante las injusticias, para que demos de lo que Dios nos ha dado, para compartirlo en amor, en ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos ha venido a enseñar, dando todo por cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados, cargando injustamente con esa cruz, desfigurado, pero lleno del Espíritu Santo. Vamos hoy a invocar a la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu sagrado corazón misericordioso confiamos. Proclamamos tu gloriosa resurrección y proclamamos también en gratitud la presencia del Espíritu Santo de Dios. Espíritu de paz, espíritu de amor, espíritu de fraternidad, espíritu de palabra, espíritu de impulso, espíritu que nos mueve hacia la compasión. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y guíanos por los distintos caminos que nos estás dando en busca de la fraternidad, en busca de comportarnos, amarnos, comprendernos, solidarizarnos los unos a los otros, porque todos, indistintamente del credo religioso, somos hijos de un solo Dios. A ti, bienaventurada Virgen María, te damos infinitas gracias. Tú que estuviste presente en el domingo de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tú que supiste acompañar a los discípulos en la espera y en la fe. Tú que estuviste en la venida del otro Paráclito, del otro Consolador, acompáñanos a cada uno de nosotros para no desfallecer en nuestra fe. Intercede por nosotros, por nuestra familia, por nuestra patria y por el mundo entero, sabiendo que en Jesucristo nuestro Señor saldremos más que victoriosos. Todo esto lo agradecemos en ese dulce nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, bajo la dulce y maternal intercesión de María siempre Virgen, con el poder y la fuerza de tu Santo Espíritu, tú que vives y reinas en unidad y eres Dios hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente bendiciones para ustedes, hermanos, hermanas, familias que han venido acompañándonos y creciendo en la fe y en la esperanza
en este camino fraternal en el cual su santidad el Papa Francisco nos ha iluminado y nos está motivando para que reconozcamos las sombras, no solo en el mundo, sino también las sombras que puedan haber en nuestra vida, en esos momentos de angustia, en esos momentos de desierto. Para que esas sombras sean iluminadas por la luz del Espíritu Santo, para poder detenernos en nuestro caminar, para reconocer, acompañar, levantar, evangelizar y festejar con cualquier extraño abandonado en el camino. Te damos infinitas gracias porque tú nos estás invitando a pensar en que te debemos de amar a ti sobre todas las cosas, amarnos nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Pensar en que tú eres la luz, el camino, la verdad y la vida para gestar un mundo nuevo, un mundo de luz, un mundo de esperanza, un mundo en el cual trabajemos, evangelicemos y actuemos por un mundo cada día más justo, en el cual no haya desigualdad ni marginalidad, sino todos hermanos comprendamos que se nos ha dado a la Madre Tierra para que todos gocemos de ella en ese jardín que Jesucristo, que Dios Padre, desde el libro del Génesis ha creado para nuestra bendición. Que la gracia santificadora del Espíritu Santo en este caminar nos haya ayudado a detenernos en las basuras que podríamos estar guardando en nuestro corazón, recordando que solo el Espíritu Santo tiene la gracia y el poder de poder limpiar, sanar y cicatrizar cualquier herida que haya en tu vida. Hoy clamamos nuevamente a esa fuerza santificadora para que limpie, para que nos dé un corazón nuevo, un corazón abierto para un mundo entero, a un mundo que está en crisis, a un mundo donde hoy reconocemos, pero oramos por nuestras autoridades, por aquellos políticos que nos han gobernado, que nos están gobernando y que irán a gobernar en distintas épocas Guatemala y el mundo entero, para que ellos reconozcan a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador de su vida, para que no busquen ser populares, sino más que todo para que busquen ser solidarios en la justicia, en la equidad, ante todo, con los más marginados, con los más olvidados. Para que todos comprendamos que la paz no se consigue con violencia, con guerras, atemorizando a otros a través de acciones terroristas, sino la paz verdadera se consigue a través del diálogo y de una amistad social. Una amistad que se basa en ese amor ágape,
en ese amor sublime, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, ese amor que amándonos tanto, nos ha enviado a su Hijo único, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, aunque perezca, aunque muera, tenga vida eterna. Te damos infinitas gracias porque nos has guiado no solo al encuentro, sino nos has iluminado en la enseñanza anterior a distintos caminos para reencontrarnos contigo, desde el camino de la verdad, el camino de la paz, el camino del amor, y con el sustento del amor, tomar la decisión de caminar en el camino del perdón. Que logremos dar un salto, ya no solo a pedir perdón, sino como bien lo dice la oración por excelencia, Padre, perdónanos, y el compromiso, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El camino de la memoria, una memoria histórica que no debemos de olvidar, porque el pueblo que no tiene memoria es un pueblo que vuelve a caer en los mismos errores del pasado. Pero en este camino de la memoria del reencuentro, debemos de estar conscientes que esa reconciliación es un llamado, es una invitación en la cual no podemos exigirle a nadie ese perdón social. Todos, como dice el libro del Eclesiastés, capítulo 15, versículo 16, Eclesiástico, capítulo 15, versículo 16, a todos se nos ha sido dada la libertad de poder elegir entre el bien y el mal, entre amar y perdonar, entre separarnos o bien volvernos a encontrar. Caminos de Dios que son caminos sin guerra y sin pena de muerte, esté sucediendo lo que esté sucediendo. Caminos de fraternidad, caminos que nos lleven a amar, a gozar y a respetar, a cuidar a nuestra madre tierra, a nuestra madre naturaleza. Y en este camino de fraternidad vamos a ir en esta octava enseñanza que es tomado del octavo capítulo de esta carta sobre la fraternidad y la amistad social que nos escribiese su santidad el Papa Francisco. Es tomado del octavo capítulo, el cual lleva por nombre Religiones al servicio de la fraternidad. No importando cuál sea la religión que profesen nuestros otros hermanos, que tarde o temprano en la fe nos vamos a reencontrar con aquel que es el único camino. Las religiones que siempre deben de estar al servicio de la verdad y de la fraternidad del mundo entero. Vayamos a una de las 5 citas bíblicas sobre las cuales Fratelli Tutti
fundamenta este octavo capítulo de las distintas religiones en el camino de la verdad que debemos de estar al servicio de una fraternidad mundial. Y la primera cita la vamos a tomar del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Momentos de dolor, de sacrificio, de entrega, en que Jesús va a llegar a la hora nona, a las 3 de la tarde, a la hora de la divina misericordia, a entregar su vida, a derramar sangre y agua que brotaron de su costado, después de que muchos soldados repartieran sus vestiduras. Y dice el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Jesús y su madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús que nos está guiando por caminos de reencuentro. Jesús que nos está dando a lo más bello y hermoso que tiene todo ser humano, como es la presencia, el acompañamiento de una madre que va a tomar entre sus brazos, en medio del dolor, en medio de la angustia humana, de haber visto desfigurado aquel a quien el ángel Gabriel le anunciara que iba a concebir en su seno virginal. María que está viendo desfigurado a Jesús, María que está siendo acompañada de otras mujeres, María que tuvo que vivir el momento en que los otros 10 discípulos, por temor, se habían quedado aguardados, confinados en casa. María que estaba siendo acompañada en el momento de mayor angustia. En ese momento que Simeón y Ana ya se lo habían profetizado, que una espada atravesaría su corazón. Pero en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, María con la mirada hacia el cielo, viendo la cruz allá en el Calvario, escucha el diálogo que Jesús, que el Rabuní, que el Maestro, el diálogo que aquel hombre que era Dios estaba teniendo con ella, ese momento en que Jesús inclina su mirada
desfigurado, y mira a su madre y le dice: madre, allí tienes a tu hijo. Juan, que está representando a toda la humanidad. Juan, que escucha a Jesús, que le dice: hijo, allí tienes a tu madre. María, que independientemente de la religión que cursen otros hermanos nuestros, deben y reconocen que estuvo sin mancha, sin pecado, desde antes de la visita del ángel Gabriel, estuvo creada para encarnar el Verbo. María, que está acompañándonos a todos y cada uno de nosotros en los distintos momentos de nuestra vida. Indistintamente de qué estés viviendo el día de hoy, María, siempre Virgen, intercede por ti, por tus angustias, por esa necesidad, por esa angustia que ha empezado a entrar en tu corazón por un familiar, por un amigo, que cada día se va deteriorando conforme transcurren los días y los años. Por eso este capítulo 8 de las religiones al servicio de la fraternidad y del mundo, que inician con el numeral 271 de Fratelli Tutti, dice su santidad el Papa Francisco que las distintas religiones ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. Aporte valioso a través del diálogo entre personas de distintas religiones. Un diálogo, un yo te platico y yo te escucho, que no es ni debe de ser por pura diplomacia, como quien dice, solo para sobarte la leva, solo para quedar bien contigo, sino un diálogo sincero en el cual debemos de estar conscientes que el camino es el camino de la fraternidad, el camino del bien social, del bien de todos, cuyo fundamento último es tener la apertura a la Santísima Trinidad, estar abiertos bajo la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los creyentes todos pensamos, dice su santidad, que sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para llamar fraternidad. No podemos decir que somos fraternos si no reconocemos y actuamos como hermanos los unos con los otros, no hermanos de apellidos, sino hermanos de creación bajo la gracia de Dios Padre. De ese sexto día, cuando Yahvé en el libro del Génesis dice: hagamos, primer prefiguración de la Santísima Trinidad en el sexto día de la creación, hagamos al hombre y a la mujer
Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Solo con esta conciencia de apertura hacia el Padre, de que todos somos hijos y que no somos huérfanos, porque podemos vivir en paz los unos a los otros. Y no somos huérfanos porque tenemos Padre, y basados en las palabras que Jesús diera, acercándose el momento de su muerte, acercándose a ese momento en que Jesús crucificado dijera: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de que Jesús diera su último suspiro, derramara sangre y agua de su costado, había dicho: Madre, ahí tienes a tu hijo. Madre, ahí tienes a tus hijos. Por eso dice su santidad el Papa Francisco en esta apertura, en que todos debemos de reconocer que no somos huérfanos, que podemos vivir en paz, amándonos los unos con los otros. Pero eso implica reconocer la verdad trascendente, la verdad que triunfa sobre cualquier fuerza de poder, la verdad que triunfa sobre cualquier mentira, sobre cualquier opresión. Los creyentes, sigue diciendo en el numeral 274, los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades. Buscar a Dios con un corazón sincero. Buscar a Dios con un corazón sincero, con un corazón limpio. Como bien dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Momento invitatorio que nos hace el Padre y el Hijo para que dejemos actuar la gracia purificadora del Espíritu Santo para limpiar de todo odio, rencor, de todo dolor nuestro corazón, para poder caminar por esos caminos de paz, de amor, de luz y de justicia universal. Buscar a Dios con un corazón sincero, siempre que no lo empañemos con nuestros intereses ideológicos o intereses personales, teniendo siempre presente el interés y el bien común, como lo habían tenido aquellos que asistían asiduamente, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, en aquella primera comunidad donde todo lo ponían al servicio de todos. Nosotros que tenemos más de algo que compartir, más de algo que dar, entregar, como aquel buen samaritano que supo detenerse para acercarse, para limpiar, para cargar aquel herido y abandonado en el camino y llevarlo a una posada. Tenemos que ser hermanos todos para compartir y dejar nuestros intereses personales, intereses ideológicos. Y debe de caber en nuestro corazón reconocer
que entre las causas más importantes de la crisis de este mundo moderno está una conciencia humana anestesiada. Una conciencia humana anestesiada por el dolor, anestesiada por heridas profundas, anestesiadas por el olvido y anestesiadas por la falta de amor fraterno y anestesiadas por falta de perdón y muchas veces anestesiados porque ya no quisiéramos recordar, no digamos el momento, sino a la persona que nos hizo sufrir, a la persona que te lastimó, a la persona que te violentó, a la persona que te maltrató, a la persona que te denigró. Dice su santidad que esa conciencia humana y personal anestesiada, lo único que a lo que nos conlleva es a un alejamiento de los valores religiosos. Y el mayor cimiento del mayor valor religioso es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Muchos hemos caído en la tentación, dice el numeral 275, de divinizar al hombre. Ir detrás del hombre en conciertos, en partidos políticos, pero muchas veces no vamos a ese hombre que es verdaderamente Dios, a ese hombre que en ese jueves, partiendo el pan y dándole gracias al Padre, se quedara en el pan y en el vino. El llamado es acercarnos dentro de nuestras religiones a esos encuentros personales con Jesús a través de la palabra, a través de momentos de alabanza, oración y adoración, pero por excelencia acercarnos ante Jesús sacramentado para que Él haga lo que quiera hacer con cada uno de nosotros y nosotros poderle decir, al igual que el pequeño Samuel: heme aquí, Señor, he aquí tu siervo, y dejar que se haga la voluntad del Espíritu Santo, dejar que se haga la voluntad de ese Espíritu que muchas veces nos impulsa a hacer cosas maravillosas que pudieran ir en contra del razonamiento humano, como podría ser ir a visitar a alguien que tienes tiempo de ya no visitar para decirle: perdóname, porque yo te perdono. En el nombre poderoso de Jesús. Una iglesia que es la gran comunidad de las pequeñas comunidades que nos reunimos por excelencia en el Día del Señor, pero una iglesia que no debemos de olvidar nace en nuestro propio hogar, nuestra iglesia doméstica. Pero tanto nuestra iglesia doméstica, dice el numeral 276, como la iglesia como tal, debe de ser una iglesia de puertas
abiertas. Y pone el ejemplo y dice, una iglesia que es una casa de puertas abiertas, que es una casa porque es madre. Y díganme ustedes, hermanas todas, ¿qué madre no tiene siempre el corazón abierto, aunque se lo hayan lastimado, para volver a recibir, abrazar y besar a un hijo o a una hija? Ese es el llamado que nos está haciendo al final de esta encíclica Fratelli Tutti, Su Santidad el Papa Francisco, con la fuerza del Espíritu Santo, sin importar cuánto te hayan herido, a que vuelvas a abrir la puerta de tu casa, pero ante todo, a que vuelvas a abrir la puerta de tu corazón, a que abras tu oído para no hacernos los desentendidos cuando vuelvan a tocar nuestra iglesia doméstica, para que al igual que el Padre de la Divina Misericordia, tú que eres padre, tú que eres madre, salgas al reencuentro con el hijo, con la hija que se te había ido, sin importar el por qué se haya ido, cuán injustamente haya sido, dejándote con el corazón partido, con lágrimas en tus ojos, para que con los brazos abiertos no le pidas explicaciones, sino simplemente le digas: aquí he estado y aquí estaré yo contigo en todos los momentos, en todas las oportunidades que tú quieras venir a compartir, que quieras venir a que te dé un buen consejo, como los ha de haber dado María siempre Virgen a San Juan, el discípulo amado. Y sigue diciendo el numeral 278, que estos distintos caminos, pero entre todo resumido como el camino de la fraternidad, no se nos debe de olvidar que es un camino en el cual nos acompaña María, la bienaventurada María como madre, María la que estuvo a los pies de la cruz para recibir la maternidad universal. Porque no fue solo a Juan a quien Jesús le entregó a su madre, fue a todos nosotros que estábamos representados en este discípulo a quien Jesús amaba tanto. Y nos hace referencia también diciendo que María recibió a los pies de la cruz la maternidad universal, tal y como lo relata el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26, y está atenta. ¿Cómo está María? Está atenta no solo a Jesús, sino también al resto de su descendencia, tal y como lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Ella, con el poder de Jesús resucitado, quiere parir, quiere pujar para que nazca un mundo nuevo, donde todos seamos verdaderamente hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades,
donde resplandezca la paz y la justicia. Tal y como lo dice la primera carta de San Pablo a los porteños de Corinto, en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13. Y está haciendo referencia a esta cita en el numeral 280, donde empieza diciendo: al mismo tiempo pedimos a Dios que afiance la unidad dentro de la iglesia, que se unan los unos a los otros, en primer lugar en la iglesia doméstica, ese hogar que está dividido, ese hogar que está partido, ese hogar que ya no es hoguera, ese hogar frío, donde ya nadie se preocupa por el otro. Pedimos a Dios que afiance la unidad dentro de la iglesia doméstica y de la iglesia universal, unidad que se enriquece con diferencias que se reconcilian por la acción del Espíritu Santo. Y ahí toma la referencia de 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13, donde dice: fuimos bautizados por un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Como también lo decía un santo de nuestra iglesia, San Agustín, quien decía: el oído ve a través del ojo, pero el ojo escucha a través del oído. Tanto el ojo necesita del oído como el oído necesita del ojo. Necesitamos ver, pero también necesitamos escuchar. Porque hoy muchas veces hablamos y muchos hijos ni nos miran y probablemente ni siquiera nos escuchan. Pero porque muchas veces también nosotros los padres en nuestras prisas, en nuestras angustias, en medio del cansancio, ya no nos hemos detenido a mirarlos, a decirles como se lo dijo Dios Padre a Jesús en el momento del bautismo, en que todos aquellos que estaban dentro y a orillas del río Jordán escucharon una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Tenemos que volvernos a reencontrar. Tenemos que volver a ser solidarios dentro de casa y fuera de casa y aprender o reaprender a decirle a los ojos a nuestros hijos: eres mi hijo amado. Eres mi hijo, eres mi hija, por la cual me he sacrificado, me he entregado y me seguiré sacrificando y entregando. Eres la hija de mi complacencia. Eres el hijo de mi complacencia. Religiones que muchas veces, sectas u otras religiones que toman la lectura de la palabra de Dios con un fundamentalismo que muchas veces, más que encaminarnos por un camino de paz, de amor, de justicia, de verdad y de perdón,
olvidándose de la tradición y olvidándose que la palabra es palabra de Dios, es palabra inspirada, pero fue palabra escrita por el hombre. El hombre que en su momento tuvo que utilizar ciertos géneros literarios, ciertas formas de hablar para que la gente de su tiempo entendiera el llamado de Jesús. Géneros literarios que hoy nosotros también estamos escuchando y que nuestros antepasados, si los escucharan, se quedaran, como decimos, con la boca abierta. Ejemplo, muchos jóvenes el día de hoy y muchos adultos se han contagiado de este género y dicen buenas. ¿Buenas qué? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, con permiso, perdón, disculpe. Hoy los jóvenes y algunos adultos a través de WhatsApp ya no tienen ni el tiempo ni para hablar, ni para llamar, ni para escribir completamente una frase de amor. Hoy dice TQM. Y si no estamos al día, si no estamos actualizados en el género literario en el cual la juventud está hablando el día de hoy, no entendemos. TQM, te quiero mucho. Y a eso hace referencia a partir del numeral 281, la Fratelli Tutti, donde habla sobre la religión y la violencia. Y dice en el numeral 281, el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es adorar a Dios. Primer mandamiento: adorarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y después de adorar a Dios, amarte a ti mismo. No adorarte a ti mismo, amarte a ti mismo y amar a tu prójimo. Porque todos somos hijos de un solo Dios, porque todos somos hijos de una sola madre, la Santísima Virgen María. En realidad sigue diciendo, el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor, primera de Juan 4:8. Por ello, el terrorismo, escuchen, el terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el norte como en el sur, propagando el pánico, el terror y el pesimismo, no es a causa de las religiones. Aun cuando los terroristas la utilizan, sino este terrorismo, este pánico, es por las interpretaciones equivocadas de los textos religiosos, por esa lectura fundamentalista de la palabra de Dios. Me das una y te doy dos, ojo por ojo y diente por diente. Pero en el Nuevo Testamento, que nos revela que Jesús ha venido no para abolir la ley, sino para perfeccionar la ley,
y para decirnos que la ley se resume no en la ley del talión, sino se resume en la ley del amor, en ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A veces, sigue diciendo, a veces la violencia fundamentalista en algunos grupos de cualquier religión es desatada por la imprudencia de sus líderes. ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué debemos de clamar nosotros, el pueblo, ante lo que nos dicen nuestros líderes? Tenemos que clamar sabiduría y prudencia. Saber si lo que nos están diciendo realmente nos consuela, nos exhorta y nos edifica. Que no nos compren con regalitos que lo único que desean es hacerse populares para el momento de la elección. Porque muchas veces, dice el numeral 284, estos líderes que buscan a otros para que solo sean intermediarios de un falso diálogo, y dice el numeral 284 que los intermediarios lo único que buscan es agradar a todas las partes. Le sonríen a este, hablan mal de aquel, luego le van a sonreír a este para hablar mal del otro. Y dice, los intermediarios buscan agradar a todas las partes con el fin de obtener ganancia para ellos. En tanto que el mediador, como lo es la iglesia, como lo deben de ser las distintas religiones, el mediador, en cambio, es quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es el camino de la paz. Una paz sin fronteras, una paz que sobrepase todo entendimiento, una paz que nos debe de llevar en primer lugar por el camino de la verdad y por el camino del perdón. Ya para terminar en este 8º capítulo de las religiones al servicio de la fraternidad, su santidad el Papa Francisco nos aclara cuál es el llamamiento. Y este llamamiento, a partir del numeral 285, dice su santidad, recordando el encuentro que tuviera con el gran imán Ahmad al-Tayeb, quienes conjuntamente declararon firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan al sentimiento del odio, de la hostilidad, al extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de desviaciones, de falsas enseñanzas, de falsas lecturas de la palabra, enseñanzas falsas sobre la religión que tienen un uso político y que quieren darle falsas interpretaciones. El llamamiento es estar abiertos a un diálogo común, donde reconozcamos
En primer lugar, que no somos perfectos, pero tenemos nuestras propias virtudes como tenemos defectos. A no ver ya en el otro solo sus defectos, sino a reconocer que el otro también tiene grandes virtudes, que yo tengo necesidad de hablarte para que me escuches, pero tú también tienes momentos en que necesitas que mi iglesia doméstica esté con las puertas abiertas para recibirte, para escucharte, para consolarte, para exhortarte y para edificarte, dando testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor, que para Dios no hay nada imposible y que todo lo puedes en Él, que te dará la fuerza, en Él que te volverá a levantar, Él que volverá a edificarte, Él que quiere darte sabiduría, no solo para sanar tu corazón, sino también para sanar tu economía. Y termina este llamamiento en el numeral 285, diciendo su santidad el Papa Francisco, que él conjuntamente con el gran imán Amal al-Tayer claman juntos al único Dios, diciendo: en el nombre de Dios te rogamos por la humanidad entera, en el nombre de la inocencia del alma humana que Dios ha prohibido matar, te suplicamos que se detenga toda acción, no solo para matar con armas, sino para también matar a la persona quitándole su dignidad, para aprobar leyes a favor del aborto, porque la vida inicia desde el primer momento de la concepción. El hombre, en el nombre de la inocencia del alma humana, que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una persona es como que se hubiese matado a toda la humanidad, y quien salva a una persona es como que se hubiese salvado a una humanidad entera. En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados, de los marginados, te suplicamos, dulce corazón de Jesús, que derrames tu misericordia en nombre de los huérfanos, para que sepan que nadie es huérfano, porque tenemos en la fe y en la verdad a nuestra Santísima Madre, la siempre bienaventurada María, a quien le decimos: ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te suplicamos en el nombre de la fraternidad humana, la fraternidad que abraza a todos los hombres, esa fraternidad que nos quiere unir y nos quiere guiar para que entendamos que todos somos iguales. En nombre de esta fraternidad golpeada y herida, porque no eres solo tú la que sufres, porque no es solo tu matrimonio el que tiene problemas, porque no solo tú tienes hijos, hijas que están pasando por un desierto,